Las drogas psicodélicas tienen un par de cosas que las hacen muy especiales dentro de toda la rueda de las drogas, ¿no? Son las únicas sustancias, por ejemplo, que no tienen potencial adictivo y son de las poquísimas sustancias cuyo potencial tóxico es muy, muy bajo. ¿Y qué digo con esto? No digo que no haya peligros en el consumo de drogas psicodélicas, que por supuesto que los hay, ¿no? Y de hecho hay ejemplos, desgraciadamente, de personas que han hecho cosas muy, muy, muy peligrosas bajo los efectos de los psicodélicos, o gente que, por ejemplo, ha tenido brotes psicóticos o ha tenido cosas muy graves por culpa de los psicodélicos. Pero cuando se utilizan con un control adecuado, en un espacio adecuado, una persona bien preparada y la sustancia es la que es decir, está bien analizada, viene, por ejemplo, de una ruta legal, como puede ser un ensayo clínico y demás, el nivel de seguridad que se obtiene en su uso es muy grande. Entonces son sustancias que pues, no sabes que no te vas a enganchar a ellas. Ojo, psicodélicos puros. Cuando estoy hablando de psicodélicos hablo sobre todo de, por ejemplo, la LSD, cuya dosis tóxica o dosis letal, digamos, no conocemos todavía. No se han dado ningún caso de muerte, por ejemplo, por exceso de LSD. Al igual que pasa con el cannabis, ¿no? El cannabis tampoco hay documentados casos de muertes por exceso de cannabis, pero sí que es verdad que el cannabis tiene un perfil de riesgo que puede, en ciertos sentidos, sí que puede ser un poco más peligroso. Igual para gente alérgica, ¿no? No, claro, cuando si tienes una alergia te puedes morir. O sea, una anafilaxis es muy peligrosa, ahí desde luego. Pero teniendo en cuenta una persona que no tenga una cosa tan seria, sí que son sustancias que pueden ser relativamente seguras siempre y cuando haya de por medio todas las medidas de seguridad Por ejemplo, que no siempre se ponen, por desgracia. Claro, ¿cuál sería un entorno? O sea, por ejemplo, yo soy una persona que he bebido alcohol y he fumado cannabis. Sí. Entonces, yo soy una persona que en algún momento de mi vida me gustaría probar el LSD, por ejemplo. ¿Cuál es la forma, digamos, más segura? Si tienes esa curiosidad, o qué es lo que un experto diría. La más segura es no tomarla. Eso Obvio. ya de primeras. Pero vamos, aquí entramos en lo que es lo que se llama la reducción de riesgos. O sea, la reducción de riesgos es una filosofía o una estrategia, digamos, que entiende que en la vida pues hay veces que asume riesgos, pero que existen a veces técnicas o formas de que esos riesgos sean menos sean lo menos altos posibles, aunque partiendo de la base de que nunca van a poder eliminarse. Por ejemplo, cuando yo salgo los fines de semana con la moto a darme una vuelta por la sierra, yo sé que no asumo un riesgo cero. O sea, me puedo caer de la moto, me puedo matar, probablemente. Pero bueno, me aseguro por lo menos de ir a la velocidad que tienes que ir en la vía, de ponerme un casco, de saberme muy bien todas las señales de tráfico, de tal. Todo eso porque son medidas de reducción de riesgos. Nunca los vas a eliminar. O sea, siempre te puedes matar, aunque lleves el mejor casco del mundo y la mejor moto del mundo, te puede pasar. Pero bueno, asumiendo que yo quiero asumir ese riesgo porque lo he decidido libre, voluntariamente y bien informado, pues ahí están las estrategias de reducción de riesgo. Entonces, en el caso, por ejemplo, de los psicodélicos en particular, las estrategias de reducción de riesgos en general vienen casi todas de lo que se llama el set y el setting, ¿no? De cómo estés tú y cuál sea el contexto Claro, de porque al uso. final mi miedo ahí, y el de mucha gente que dice, yo no quiero hacer, lo que sea, setas, tal, diferentes psicodélicos. Es decir, me voy a quedar pillado. Como ese concepto de decir, esto me va a afectar de una forma y ya no me va a ser nunca más el mismo. Cosa que, como por ejemplo con el alcohol, nadie te dice Claro. eso, ¿sabes? Nadie te dice, no me quiero emborrachar, pues porque si mañana igual... No vuelvo a ser el mismo. No vuelvo a ser el mismo. Pues no te va a pasar, obvio. No, hombre, a menos que te mates, pero bueno, Ya. en realidad es verdad que con los psicodélicos son herramientas muy potentes. Para mí las drogas son herramientas en el sentido de que son objetos inertes, que no son malos ni buenos en sí mismos. Una piedra no es mala ni buena. O sea, la puedes usar para romperle la cabeza a alguien, entonces sí que es mala, pero también la puedes usar a lo mejor para construirte una casa y entonces te está protegiendo de las inclemencias del tiempo, ¿no? Entonces, con esto quiero decirte que para mí las drogas no tienen un elemento positivo o negativo y todo está en cómo las utilicemos, ¿no? Entonces, en este sentido, los elementos de reducción de riesgos que se aplican nuevamente a los psicodélicos tienen que ver, como decía antes, con el entorno y con la persona. ¿Y qué elementos son? Por ejemplo, la preparación. Una persona que viene de buenas a primeras en una noche de fiesta, en un festival y, bueno, o sea, ¿esto qué es? Un cartoncito LSD, venga, vamos a probarlo. Muy mal. O sea, eso es muy mal contexto para hacerlo. Porque no está preparada, porque probablemente esté borracha, porque estará en un sitio además con mucha gente alrededor, con luces, todo eso le va a agobiar. El mayor riesgo con los psicodélicos puros, ojo, no con los semipsicodélicos, sino con LSD, por ejemplo, o setas, el mayor riesgo con LSD y setas es que te dé un mal viaje. Un mal viaje que puede ser, pues, traumático incluso, porque hay gente que tiene un mal viaje y, joder, o sea, lo pasa muy mal. El otro día vi un vídeo, no sé si sabéis, a lo mejor, no sé si te suena, Ernest Dift, el que hacía el Chico Fitness, se llamaba. Bueno, era un chaval que ya llevaba unos años sin hacerlo porque se fue más al mundo de criptos y todo eso, pero al principio era de los primeros que empezó a hacer pues fitness, asesoramiento, etcétera. Y llevaba 2 años sin subir vídeo y yo estoy suscrito a su canal y el otro día me salió un vídeo hablando en su casa, sin miniatura ni nada, o sea, diciendo mi experiencia tomando setas
y mis 2 años de despersonificación y desrealización. Bueno, sí. Me lo vi entero, 40 minutos contando cómo un amigo le dijo de irse a la montaña a tomarse unas setas. Él no estaba convencido, se las tomó, empezó a paranoiarse, llegó abajo de la montaña gritando, la gente socorriéndole, y le dio eso de 2 años de paranoia, de no poder salir a la calle. Social. Pues qué horror. Notaba que le perseguían, tenía eso, agorafobia, una barbaridad. Precisamente por eso los psicodélicos a día de hoy se hacen en entornos muy controlados, generalmente en ensayos clínicos con muy buena preparación, con profesionales, suelen ser psiquiatras, psicólogos, terapeutas, al paciente se le prepara mucho, la sala está todo, digamos, al milímetro preparado para minimizar ese riesgo lo más posible, pero nunca se puede eliminar del todo. Una mala experiencia de psicodélicos generalmente se queda en eso, en un mal rato, en tal y cual, según cómo se maneje, pero oye, hay malas experiencias que pueden llevarte a, pues eso, a tener una etapa muy oscura, la vida fatal. O quedarte tal. Por fortuna son los menos, es decir, es lo menos probable, o sea, no es muy probable, pero cuando pasa es suficientemente gordo como para realmente tomárselo muy en serio. Y otra cosa también es que hay personas que tienen propensión psicótica, es decir, que tienen a lo mejor por genética familiar, por experiencia familiar, tienen tendencia a la psicosis y muchas personas no lo saben. Y ese es el problema. ¿Qué pasa? Que esto es lo que hace que las drogas sean mucho más seguras cuando la persona es más mayor. Cuando una persona está, por ejemplo, en los 16 años, en los 18 años, incluso en los 20, yo diría, todavía es bastante joven para este tipo de experiencias, porque no sabe realmente qué propensiones tienes. Esto pues se ve mucho con el cannabis, ¿no? El cannabis sería una droga mucho más segura si la gente empezase a fumar a los 24, 25 y no a los 16. Porque 100%. Ahí estás todavía. A mí me parece una barbaridad. Sí, es muy... O sea, habiendo fumado y entendiendo los efectos que tiene, a mí, las personas que dicen, no, yo empecé a fumar a los 14, a los 15, me parece que no tienes la cabeza para fumar. O sea, es extremadamente negativo. Y anda que no conocemos gente que ha fumado a esas épocas y a los 17 ha parado porque es que dice, se me estaba yendo la cabeza y he tenido años horribles. O sea, te puedes meter en un pozo horrible desde luego. si fumas tan pronto. Es que me parece 2 mundos totalmente diferentes. Fumar con 15 años que fumar con, pues eso, 24. ¿Sabes? Es que estás en 2 momentos totalmente diferentes de tu vida y la cabeza va a funcionar. Vamos, son polos opuestos. Totalmente.